Buenos días, mi nombre es Paula García. Antes de iniciar, doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes a través de este medio mi presentación. Quiero agradecer a las doctoras Mariela Silva y Marbelis Gómez por el tiempo que dedicaron a la lectura de mi proyecto, por las sugerencias y observaciones las cuales intenté incorporar para esta presentación. Igualmente a la doctora Dori Guerrero, que me ha acompañado en este proceso hasta este momento. A continuación les presento mi proyecto que tiene por título la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria. La educación a escala mundial se encuentra conectada con los cambios en las innovaciones globales y cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo y la formación integral de la ciudadanía a fin de procurar la permanencia y el orden estructural y social establecido por las naciones y los grupos humanos, razón por la cual es pertinente hacer una reflexión sobre los modelos, enfoques, procesos de enseñanza y aprendizaje que dirigen la práctica pedagógica de los educadores para dar respuesta a estos cambios sociopolíticos, económicos y estructurales en el ámbito mundial, lo cual se relaciona de forma directa con el quehacer educativo, dada que esta transformación permite mejorar los procesos educativos. La UNESCO 2016 plantea que hay que garantizar una educación de calidad, activa, crítica, proactiva, que permita orientar al desarrollo pleno e integral del ciudadano, con miras a hacer cambios estructurales en la sociedad que conlleven al progreso y al desarrollo social. Y es preciso que el docente promocione esta educación integral apoyada en estrategias para el logro de esta vinculación efectiva en la sociedad del individuo. Díaz 2006 manifiesta que el docente, desde su deber ser, debe partir su actuación profesional como un orientador de la formación integral del estudiante y que el docente debe reflexionar su práctica pedagógica para fortalecerla. Asimismo, Díaz define la práctica pedagógica como toda actividad diaria que realiza el docente al interior de un espacio educativo y que está orientada por un currículo y cuya principal objetivo es la formación integral del estudiante. La UNESCO 2016 ratifica nuevamente el rol tan importante que tiene el docente para el logro de los aprendizajes de los estudiantes y menciona que se deben enseñar habilidades cognitivas desde 4 áreas fundamentales que son lectura, escritura, naturales y matemáticas. ¿Y qué es la matemática? La UNESCO la define como el desarrollo organizado y consciente de la natural capacidad humana para detectar, examinar, utilizar patrones y resolver problemas y encontrar orden dentro de lo que a primera vista resulta caótico. Los desafíos de la vida en sociedad son cada vez más complejos. La mayor cantidad de información que se encuentra hoy en día y la interconexión entre las áreas del conocimiento hacen que la exigencia sea cada vez mayor sobre la enseñanza de la matemática. De allí que en Colombia el sistema educativo colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional, plantea el desarrollo de competencias matemáticas. Estos procesos incluyen los lineamientos curriculares, motivo por el cual, al centrarse la educación en el desarrollo de competencias y facilita la formación integral del estudiantado, los educadores deben procurar establecer desde la práctica pedagógica una didáctica significativa, en lo que en términos de Ausubel significa que desde el quehacer educativo, el docente debe propiciar la comprensión y la adquisición de nuevos significados. A nivel internacional y nacional, entidades relacionadas con el ámbito educativo establecen pruebas que miden el desarrollo de las competencias básicas alcanzadas por los estudiantes. Una de estas son las pruebas PISA, estudio llevado a cabo por la OCDE. Ellas realizan estas pruebas tomando como criterio establecer los procesos de razonamiento, análisis, comunicación de operaciones matemáticas mediante la resolución de problemas. Estos problemas se pueden resolver en situaciones de la vida cotidiana, trasladarse a escenarios de la vida cotidiana. En Colombia, el IFES, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, también genera una serie de pruebas cuyo propósito es fomentar el mejoramiento de la calidad de la educación mediante la realización de unas pruebas periódicas que se realizan en áreas fundamentales como son matemáticas y español, en las que se miden los niveles de competencias alcanzados por los estudiantes. Las importancias de estas pruebas son que le permiten a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos identificar las debilidades, las fortalezas y los avances que han tenido en un lapso de tiempo para así generar unos procesos de mejoramiento y unos planes de mejoramiento. En estas pruebas también se evalúan los factores asociados a los aprendizajes de los estudiantes. La mayor debilidad en estas pruebas se presenta en el dominio numérico y en el dominio de medición. Ahora, en el Departamento Norte de Santander, especialmente en su capital Cúcuta, el reporte de la excelencia establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el cuatrienio 2015-2018 manifiesta que los indicadores de desempeño, progreso y eficiencia
evaluados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFES, en la institución educativa José Aquilino Durán, institución donde labora la investigadora, ha disminuido frente a los resultados obtenidos en años anteriores. Al analizar la gráfica, podemos observar que la institución representada por la barra azul clarita está por debajo en el transcurso de los años a las demás entidades territoriales certificadas e incluso está por debajo del sector rural, que es una zona desfavorecida, según investigaciones, pues, para el desarrollo de los aprendizajes. También podemos observar acá en esta gráfica de abajo, que es el reporte de matemática a través de los años, y podemos evidenciar que muy pocos estudiantes se encuentran en procesos de avanzados del desarrollo del pensamiento matemático. Y podemos observar que en algunos años, ejemplo en el 2016, se encuentran muchos estudiantes, el 26% en nivel insuficiente. Acá también podemos analizar, esta es la tabla de las pruebas PISA, encontrando que Colombia se encuentra muy por debajo de la media de la OCDE y encontrándose muy por debajo de muchos países de América y del mundo. Respecto al planteamiento anterior, Munier señala que los niños de primaria no suelen identificar fácilmente el tipo de operación que tienen que usar ante la resolución de un problema. Y por otra parte señala que la forma mecanizada tradicional en que se enseña la asignatura dificulta que los jóvenes desarrollen un pensamiento matemático. Ahora bien, el educador debe propiciar el desarrollo del pensamiento matemático en el estudiante mediante una orientación pedagógica y didáctica basada en la planeación y organización de ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante a reflexionar, a ser partícipe de su aprendizaje a través del interés, motivándolo para la resolución de problemas de las situaciones cotidianas que al estudiante se le presenten. Sin embargo, en la institución donde laboro, el contexto de estudio, la realidad es otra. Las metodologías o las didácticas que aún se aplican son pasivas en la enseñanza de la matemática, enfatizando en la memorización antes que en la comprensión. Y los docentes no dan relevancia al desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento matemático. Esto se ve reflejado cuando los estudiantes presentan las pruebas, las evaluaciones, y el área que presenta mayor debilidad con respecto a las otras es matemática con resultados muy bajos. Rodríguez en 2017 realiza una investigación similar en un contexto similar al de la presente investigación, encontrando que los docentes enseñan cómo aprendieron ellos el conocimiento matemático. Esto quiere decir que se ha heredado una práctica pedagógica envejeciendo la enseñanza de las matemáticas, basándose en ejercitación, mecanización y explicación del conocimiento matemático, sin llevar al estudiante a que reflexione, a que él aprenda y desarrolle su pensamiento matemático. Pese a que el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006 ha venido implementando una serie de estrategias, lineamientos curriculares, estándares básicos, derechos básicos de aprendizaje, a fin de direccionar a los docentes para el desarrollo de estas competencias y de este pensamiento matemático. En la actualidad se puede observar que hay una ausencia de una teoría específica que vincule con la práctica pedagógica y el desarrollo del pensamiento matemático, de tal forma que no se cuenta con un postulado teórico que oriente al docente sobre cómo debe generar una práctica pedagógica en función del pensamiento matemático, orientado hacia la resolución de problemas de la vida cotidiana. Allí que la investigación que se propone se orienta hacia la construcción de un postulado teórico sobre la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Y en este sentido me planteé las siguientes interrogantes de investigación. ¿Cómo fortalecer teóricamente la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en la educación básica primaria? ¿Cómo es la práctica pedagógica empleada por los docentes de matemáticas en educación básica primaria? ¿Qué modelos de enseñanza se utilizan para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria? ¿Qué componentes definen la estructura curricular del área de matemáticas en educación básica primaria? ¿Y qué elementos teóricos se deben considerar para orientar la práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria? A partir de los interrogantes de investigación se generaron los siguientes objetivos. Como objetivo tenemos generar una propuesta teórica que oriente la práctica pedagógica del docente para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Como objetivos específicos tenemos develar la práctica pedagógica empleada por los docentes de matemáticas en educación básica primaria, analizar los modelos de enseñanza que se utilizan para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria, identificar los componentes características del currículo de matemática en educación básica primaria y formular elementos teóricos que orienten la práctica pedagógica de los docentes
en el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Para sustentar teóricamente la investigación, hice una revisión todavía en proceso acerca del estado del arte de mi objeto de estudio, que es la práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático. Y la verdad, pues no se encontró mucha referencialidad en bibliográfica al respecto, pero se trataron de buscar criterios parecidos, similares a mi objeto de estudio, como es de la práctica pedagógica, el pensamiento matemático, la formación docente en matemáticas y el pensamiento matemático en básica primaria. Se encontraron a algunas de ellas y estos estudios previos son relevantes para mi estudio desde la reflexión sobre la práctica pedagógica en la enseñanza de las matemáticas. Las metodologías y la referencialidad teórica empleadas nutren mi intención investigativa sobre la necesidad de generar una aproximación teórica que orienten la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria. A continuación, los referentes teóricos para la presente investigación se determinaron que son el aprendizaje significativo, la práctica pedagógica en la enseñanza de las matemáticas, los modelos profesionales docentes en la educación matemática y las competencias y pensamientos matemáticos. Estas se irán profundizando y desarrollando a medida que la investigación vaya dándose el desarrollo de esta. Otros referentes teóricos importantes para sustentar la investigación se tienen a Díaz y a Zuluaga. Aquí se trabajará la práctica pedagógica de estos dos planteamientos. Y Díaz define la práctica pedagógica como toda actividad diaria que se realizan los docentes al interior de establecimientos educativos que está orientada por un currículo y cuya principal objetivo es la formación integral de los estudiantes. Díaz también expresa que el docente para poder entender, comprender y transformar su práctica pedagógica debe examinarla desde una perspectiva ontológica, teórica y epistemológica, una herramienta útil y necesaria para quienes tenemos la misión de formar a otros. Zuluaga, en 1999, expresa que la pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. En relación con la práctica pedagógica en la enseñanza de las matemáticas, a sugerencia de los jurados, se incorporará el planteamiento de Gray-Brusseau, quien realiza la teoría de las situaciones didácticas. Y según el autor, referencia que la situación didáctica es una situación construida con una intencionalidad, con el fin de hacer que los estudiantes adquieran un saber determinado. Con relación a los modelos profesionales docentes en educación matemática, se incluyó el modelo de Ball, conocimiento matemático para la enseñanza. Ball retoma los planteamientos de Schulman y rediseña unas nuevas categorías para el conocimiento matemático. Se tomarán también el modelo de Rowland, que es el cuarteto del conocimiento, y la propuesta española. Para las competencias y el pensamiento matemático se desarrollarán las ideas de Nice 2002 y de Barbarán 2014. Barbarán entiende por competencia matemática como la capacidad de argumentar matemáticamente, modelar matemáticamente y utilizar símbolos y formalismos matemáticos. Barbarán en sus estudios retoma las definiciones primarias de Nice, quien categoriza las competencias en dos, genéricas y específicas. Y Nice 2002 define las competencias matemáticas como la habilidad que tienen los estudiantes para comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de situaciones en la que las matemáticas juegan un papel importante. Y también tomaremos la definición del ministerio, quien define las competencias matemáticas como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, emociones, actitudes que se relacionan entre sí para que los estudiantes puedan desempeñarse en unos escenarios múltiples en diferentes contextos de la vida cotidiana. La definición del objeto de estudio en esta investigación desde el punto de vista epistemológico centra su atención en la comprensión de la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático.
Ahora bien, en cuanto a la metodología a seguir, en este estudio se tiene como sustento epistemológico para la construcción del conocimiento en esta investigación, se parte del enfoque interpretativo, el cual se usa para comprender e interpretar la realidad, los significados, las percepciones, las intenciones y las acciones de las personas. En este enfoque, la realidad se percibe desde múltiples maneras, de una manera dinámica, holística y divergente, y la realidad es construida por las personas. La naturaleza de la investigación es cualitativa, que en palabras de Martínez 2011 se expresa que se trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y sus manifestaciones. Como método, se plantea el estudio de casos y la teoría fundamentada. El estudio de casos permite la indagación de un fenómeno, un proceso, un evento, un grupo social. Permite comprender y significar el objeto de estudio desde la perspectiva de los participantes. Y voy a fundamentar también este método a sugerencias del jurado con Stake, quien define el estudio de casos que se trata la particularidad y complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes, tal como se estudia la práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. También se utilizará la teoría fundamentada, que es una herramienta metodológica muy importante para esta investigación, cuya finalidad es la construcción de teoría a partir de un conjunto de datos. Por lo tanto, demanda mucho esfuerzo y trabajo porque basado en este método de comparación constante, se tiene que hacer recolección y análisis de datos una y otra vez hasta que lleguemos al punto de saturación para dar paso a la elaboración de conceptos que permitan el surgimiento de la nueva teoría. Para develar la práctica pedagógica empleada por los docentes de matemáticas en educación básica primaria, se utilizará como técnica la entrevista y el instrumento un guión. Para dar cumplimiento al segundo objetivo, analizar los modelos de enseñanza que se utilizan para el fortalecimiento del pensamiento matemático en educación básica primaria, como técnica se utilizará la observación y como instrumento notas de campo. Y para identificar los componentes característicos del currículo de matemáticas en educación básica primaria, utilizaremos la técnica del análisis documental y como instrumento la ficha y registro de datos. El escenario donde se realizará la investigación es la institución educativa Colegio José Aquilino Durán del municipio de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Se considerarán 4 docentes como informantes, se tendrán unos criterios intencionales como son la disposición para participar en la investigación, el conocimiento en el área de objeto de estudio, la experiencia en el trabajo pedagógico y como docentes de matemática. Al respecto, Rodríguez Gil y García menciona que el investigador debe seleccionar con una intencionalidad los docentes que tengan mayor conocimiento en profundidad del objeto de estudio. Procedimiento y análisis de la información. El tratamiento de la información se realizará mediante el empleo de la teoría fundamentada a través de la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva para generar posteriormente lo que se considerará como el aporte teórico. La validez instrumental se considera apropiado la valoración por medio del juicio de expertos, en procura de dar autenticidad al proceso de sistematización de los objetivos, de las unidades temáticas y las categorías de entrada. Y la siguiente construcción de instrumentos. Se sigue además los criterios de sugeridos por Sandin 2003. El consentimiento informado. Su propósito es que los individuos acepten participar en la presente investigación. Que les despierte en ellos un interés para participar frente a esta experiencia y querer participar en el fenómeno estudiado. Se tendrá en cuenta también como criterio la privacidad y confidencialidad. Se refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas que participan en el estudio, como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos. De tal manera que en la investigación se le asignará un número o un seudónimo a los participantes. Y las estancias en el campo
El investigador permanecerá en el campo hasta que haya saturación de los datos, es decir, hasta que no haya nuevamente información.